Hola a todos. Hoy es jueves, 27 de noviembre de 2025, y nuestro querido amigo Richard D. Wolff está aquí con nosotros. Bienvenido de nuevo, Richard. Muchas gracias, Nima. Encantado de estar aquí. Por favor, suscríbete, dale al botón de me gusta y sigue a Richard en su página web, democracyatwork.info, y en su canal de YouTube del mismo nombre, Democracy at Work. Puedes encontrar muchos videos en los que habla sobre cuestiones económicas, principalmente relacionadas con Estados Unidos y su economía. Richard, déjame empezar con lo que ocurrió con la administración Trump y su propuesta. Un plan de 28 puntos de Estados Unidos que, de alguna manera, se filtró. Parece que fue Keith Kellogg. Pero después de eso, Richard, tuvimos una reunión entre Estados Unidos por un lado y los europeos junto con los ucranianos por el otro, hablando sobre los puntos de Ginebra. Marco Rubio fue allí. ¿Cómo ves toda la situación con Ucrania? Porque no parece que los europeos y los ucranianos estén contentos con las concesiones territoriales, la limitación del tamaño del ejército ucraniano o la pertenencia a la OTAN. No quieren incluir nada de eso en un acuerdo para Ucrania. Incluso van más allá. Aquí está Kyriakos hablando de cómo se sienten respecto a la situación con Rusia. Sgéiníonn inití de smórsmánantí, is de bhíneapóilte treir dúfií de stráilteach a Rússia per sa réispí tríding. Sí, van más allá para contrarrestar lo que Rusia está diciendo. Pero antes de llegar a tu comentario, esto es lo que publicó Político. Europa piensa lo impensable. Represalias contra Rusia. Están hablando de la militarización de Europa, junto con ciberataques. Todo ello unido para contrarrestar, para oponerse a Rusia. ¿Qué opinas, Richard, sobre el hecho de que Europa siga tan empeñada en esta política fallida en Ucrania? Bueno, creo que el problema es Europa. Y quiero empezar planteándolo de una manera que sea comprensiva con Europa, porque en parte siento simpatía por Europa. A lo que me refiero es a lo siguiente. Durante los últimos 500 años, Europa ha sido en cierto modo el centro de la autoconciencia del mundo. En otras palabras, allí tuvimos el Renacimiento, allí tuvimos la Reforma, allí tuvimos la Revolución Francesa, la gran transición del feudalismo, y era el sistema dominante, el capitalismo. Y apenas surgió del capitalismo actividad global que ningún sistema anterior había sido capaz de realizar, crear una economía mundial. Una de las grandes contribuciones de Karl Marx fue decir en El Capital lo que acabo de mencionar, enseñarnos que la función histórica del capitalismo es crear una economía mundial, un verdadero sistema de comercio global, reunir todas las diferentes partes del mundo, Asia, África, América Latina y así sucesivamente, en una totalidad económica y por tanto también política y cultural. Hoy tenemos esa totalidad. Europa la logró. En el camino hizo cosas horribles, la violación colonial de grandes partes del mundo, algo espantoso, 2 de las peores guerras mundiales que hemos visto en términos de destrucción. Pero también alcanzaron muchos avances, intelectuales de todo tipo. Soy un estudioso de Hegel, Marx, Adam Smith y todos ellos. Y ahora se ha acabado. Este es el mensaje más importante que puedo transmitir. Europa ha terminado en ese papel. Europa estará ahí. Europa funcionará. Europa puede hacer cosas buenas. Ese no es el problema. Pero ser el centro del mundo, eso se ha acabado. Así como Europa fue una vez solo otra parte de un mundo indiferenciado y no unificado, ahora Europa formará parte de un mundo unificado, pero no de uno en el que Europa sea el centro. Y esto es muy difícil de aceptar, como lo sería para cualquier población. Están intentando constantemente no ver lo que está ocurriendo. La demonización de Rusia es un esfuerzo infantil por no ver lo que acabo de describir y por pensar que el problema es una fuerza externa maligna que te amenaza. Ese no es tu problema.
Mira las dificultades que tiene Rusia para controlar incluso esta pequeña porción, aproximadamente una cuarta parte de Ucrania. ¿Y van a invadir qué? ¿Francia, Gran Bretaña y Alemania? Es absurdo. No podrían, no lo harían. No son tan estúpidos. Han demostrado muy claramente que son conscientes de este tipo de cuestiones. Y los aliados, China e India, de los que dependen no participarían en nada de eso. Es desesperado. Tan desesperado que resulta transparente. Por eso hay que recurrir a gente de las repúblicas bálticas, con su peculiar historia dentro y fuera de Rusia, para gritar contra Rusia, como lleva siendo la derecha allí desde hace un siglo. Esto es aburrido como planteamiento. Deberíamos superarlo. Es puro chivo expiatorio. Rusia es una alternativa conveniente para que Europa enfrente la triste realidad de que es una parte menguante y cada vez menos importante de una gran economía mundial, dominada por un lado por el poder ascendente de China y los BRICS, que ahora representan alrededor del 35% de la producción global, en comparación con Estados Unidos y el G7, que están en declive y ahora constituyen quizá el 27 o 28% de la producción mundial. Y eso solo va a peor. La brecha se ha ampliado cada año desde 2020, cuando el PIB total del G7 era aproximadamente igual al de los BRICS. Las condiciones económicas en Europa son muy graves. Esta mañana leí que la última encuesta en Alemania sitúa al señor Merz con un 23% de aprobación. Sabes, solo llegó al poder en mayo, medio año, y ya se ha desvanecido. Y Starmer está en la misma situación, y Macron está en la misma situación. ¿Sabes cuál es la tasa de crecimiento del PIB en el Reino Unido ahora mismo? GDP growth rate right now is in Britain 0.1%. You know what that is? That's stagnation. ¿Sabes lo que significa eso? Eso es estancamiento, y como su inflación ronda casi el 4% anual, tienen estanflación, una economía estancada, con precios en alza, y un presupuesto recién anunciado que va a empeorar la situación. Están presionados y asfixiados. Y luego está esta guerra en Ucrania, que imaginaron, aunque no deberían haberlo hecho, que sería fácil de ganar porque solo estaba Rusia de un lado y todo Occidente del otro. Bueno, es una lección sobre malinterpretar la situación. Y ya sabes, la cosa no hace más que empeorar. Así que para mí toda esta historia debe verse en ese contexto. Estados Unidos ve el callejón sin salida que representa Ucrania para ellos. Tienen otro chivo expiatorio. El chivo expiatorio en Estados Unidos es la inmigración, igual que en muchos países europeos. Pero aquí es el tema número 1, y quizá el número 2 sea China. Rusia no está desempeñando ese papel. Estados Unidos no está ni de lejos tan avanzado en la escala del declive como Europa ya lo está. Europa lleva mucho tiempo en decadencia. El último imperio real que tuvieron los europeos fue el británico, y ese murió después de la Primera Guerra Mundial y fue completamente desmantelado tras la Segunda Guerra Mundial, como nos enseña la historia. Así que los europeos están más avanzados en ese camino. Se están volviendo cada vez más desesperados. Observa la situación. Cada gran avance tecnológico se produce o en Silicon Valley, en Estados Unidos o en China. Todos lo sabemos, todos lo vemos. De ahí vienen las innovaciones. Ahí es donde la inversión es sólida. Vamos, habría que estar ciego para no verlo, o cegado por la necesidad de no verlo. Para mí, esas declaraciones exageradas como «vamos a ganar en Ucrania», los rusos habían dejado claro que estaban muy molestos a medida que la OTAN avanzaba hacia el este. Se les habían hecho esas promesas, aunque no sea algo tan importante de que eso no ocurriría. Bien, ocurrió. No deberían haberse sorprendido tanto, y siguió ocurriendo. Pero ya sabes, recuperar Polonia, recuperar Alemania del Este, esos eran países que realmente eran diferentes. Pero Ucrania estaba integrada en Rusia de una manera en que las otras partes de Europa del Este no lo estaban. Así que no es tan sorprendente que al final trazaran una línea roja, y era algo serio. No hagáis esto. No hagáis esto.
don't do this. The West did it. Under the influence, Occidente lo hizo, bajo la influencia de la misma mentalidad que ves ahora. we're going to carve up your- Vamos a dividirlo, vamos a decirles a los rusos qué tipo de ejército van a tener. Eso se acabó. That's not available Ya no está a vuestro alcance. anymore. Simplemente no lo está. Y sí, en vuestra desesperación salvaje, Europa me recuerda a una persona que se está ahogando en el agua. Europe reminds Una vez me formé para ser socorrista, ya sabes, una de esas personas que se quedan en la playa y ayudan a quien tiene problemas para nadar. people who Una de las primeras lecciones que nos enseñaron fue que, si hay alguien ahí fuera luchando por mantenerse a flote, tienes que acercarte de una manera muy concreta, you have to por approach detrás, them in a very particular porque mientras gritan y patalean al hundirse, te arrastrarán con ellos, especialmente si son grandes. pull you down. Así que tienes que aprender la técnica. Person. So you have to learn the technique. Europe is a flailing decline. Europa está en un declive tambaleante y quieren arrastrar al mundo con ellos. Por eso pueden hablar de la manera que acabas de mostrarnos. Provocar, provocar. Todo su juego es lo que está causando toda la tensión. Quieren involucrar a Estados Unidos en lo que intentan hacer, y eso es revertir el declive de Europa. Por eso cuando se les escapa algo, cuando no están escuchando y el micrófono sigue encendido, lo oirás. Quieren dividir Rusia en pequeños países para poder eventualmente, ¿qué? Contrarrestar lo que está ocurriendo en el mundo. Piensa en su fantasía. Los sueños utópicos de la gente te dicen mucho sobre ellos. Si pudieran absorber a Rusia y separarla de China, entonces tendrías a Estados Unidos en un extremo, una China reducida sin Rusia en el otro, y una Europa ampliada que ahora absorbe a Rusia. Large the Europe now absorbing Russia. That would bring them a nuclear weapon apparatus. That would Eso les daría un aparato de armas nucleares, una vasta extensión geográfica, todo el petróleo y el gas y energía barata. Puedes imaginar la emoción. El problema es que eso no está sobre la mesa. No pueden hacerlo. Los rusos ya lo ven todo, los chinos también lo ven, y los estadounidenses, que tampoco pueden hacer nada al respecto, ya sabes, en todos estos movimientos Europa está demasiado dividida. Está demasiado abajo en la escala como para hacer mucho al respecto, así que se vuelve histérica. Lo que estás viendo es el esfuerzo histérico. El señor Trump intenta, a su manera torpe, desvincularse de todo esto. Hazlo tú. Los europeos quieren controlar lo que ocurre, pero no tienen el poder. Realmente saben que no tienen el poder. but no, they don't have the power. They really do know they don't have the power. So either they get the United States in, Así que o consiguen que Estados Unidos se implique o pierden. De eso se trata. Les da absolutamente igual Ucrania. Eso es solo el juego. La cuestión es mantener a Estados Unidos, porque sin ellos no sois nada. Y ese nada en absoluto os está mirando a la cara de una forma que ninguna administración estadounidense antes de Trump se había atrevido a decir en voz alta. En privado, aquí en Estados Unidos, puedo aseguraros por conocimiento personal que los principales pensadores políticos y responsables de políticas llevan mucho tiempo hablando de desvincularse de Europa. Son muy conscientes de que el equilibrio entre beneficios y pérdidas ha cambiado. Al final de la Segunda Guerra Mundial, necesitabais aliados contra el comunismo y la Unión Soviética. De eso se trataba. Y lo conseguisteis. Soviet Union. That's what this was about. And you got that. And you made a deal with Europe. We will give you Y ustedes hicieron un trato con Europa. Os daremos protección en materia de defensa y una relación privilegiada con nosotros. Pero a cambio, debéis ser aliados leales políticamente y debéis entregarnos vuestros imperios. Y eso fue lo que se hizo. Los británicos, los franceses, todos esos imperios se desmantelaron después de la Segunda Guerra Mundial y Estados Unidos intervino y los sustituyó. Es algo muy importante, gente. ¿Y con qué se quedó Europa? Sin imperio. La mitad de la riqueza que fluía hacia Europa procedía de esos imperios, y eso les fue arrebatado. Se vieron reducidos a ser el aliado de Estados Unidos. A cambio, se les concedieron todo tipo de beneficios y privilegios. Fue un buen trato para ellos. No digo que no se beneficiaran de ello, lo hicieron. Obtuvieron el Plan Marshall. not saying they didn't get from it. They did. They got the Marshall Plan. They were helped to rebuild after World War II. Fueron ayudados a reconstruirse después de la Segunda Guerra Mundial. Todo eso es cierto.
Pero Estados Unidos no necesita un gran colchón frente a la Unión Soviética, porque la Unión Soviética ya no existe. Si van a luchar, será con China, no con Rusia. Ellos lo saben, y no quieren cargar con Europa mientras ésta decae. Eso no resulta atractivo. Europa ya no tiene nada que ellos deseen. No tiene el mismo prestigio, ni la gran riqueza, ni la moda. Simplemente no lo tiene. Y, por tanto, no es un geo atractivo. Además, se considera das internas de for Norani Kellyide, no es el tatides, importadores netter bortfall. They are net importers of energy, they are net importers of food and on and on. Son importadores netos de alimentos y de todo lo demás. Así que está bien, pero ya no tiene lo que tuvo en su momento. Y por eso vuelvo a mi primer punto. Estás viendo el declive de Europa. Eso es lo que está ocurriendo. Y claro, el señor Trump presenta su plan de 28 puntos. Y aquí en Estados Unidos todavía tenemos gran parte de nuestra mentalidad anclada en la Guerra Fría. Es parecido, pero un poco diferente. No están ligados al largo camino de la civilización europea en decadencia. No, son una clase política que ha sido entrenada instintivamente durante 70 años para ver todo lo que venga de la Unión Soviética o de Rusia como algo malo, 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 malo. Así es como aplastaron a la izquierda. Y ahora están muy molestos porque la izquierda está regresando dentro de Estados Unidos. Inside the United States. That's the importance of the election of Zoran Mamdani. Esa es la importancia de la elección de Zoran Mamdani en la ciudad de Nueva York, de Bernie Sanders, de Ocasio-Cortez, todo el movimiento, y está creciendo literalmente cada día en Estados Unidos. Estoy sentado aquí, puedo decírtelo, está por todas partes a mi alrededor. Nunca antes en mi vida había visto algo así, lo que significa que nunca antes en la vida de los líderes políticos de Estados Unidos habían tenido que enfrentarse a algo distinto de republicanos y demócratas. Todo lo demás o no existía o era diminuto. Eso ya no es cierto. Y el mundo está cambiando. Estas personas de la política se aferran al universo político en el que crecieron. En Estados Unidos no tenemos políticos que también sean personas reflexivas. Es algo muy raro, ¿sabes? Europa solía tener mucho más de eso. Ahora Europa se parece más a Estados Unidos. Pero en general, no tenemos gente que piense. Así que no lo encontrarás entre ellos. Lo encontrarás entre los think tanks, las personas cuyo trabajo es intentar reflexionar sobre todo esto. Están viendo muchas de estas cosas, pero aún no tienen poder. Algunos sí, pero la mayoría no. Así que lo que tienes son los restos. Y los restos de los guerreros de la Guerra Fría, a veces llamados neoconservadores, es lo mismo. Sabotean. Es todo lo que pueden hacer. El señor Trump está haciendo lo que la corriente principal quiere hacer. Y luego están los saboteadores. Y uno de ellos filtró la conversación entre Witkoff y Lavrov, o quien fuera. Witkoff and Lavrov or whoever the Kirill Dmitriev. so it really doesn't matter one way or another. No importa. De una forma u otra, estas cosas se resuelven. Ahora intentarán averiguar quién hizo eso, si fue quien sospechan. Al asesor militar de Trump lo echarán. Habrá otro. Esto sigue en marcha, y todo el mundo lo sabe. Así que el señor Trump fija un plazo. Creo que su plazo para el plan de 28 puntos era hoy, día 27. Pasará como tantos otros, porque esto es un proceso continuo. Y además, todas las personas que participan entienden el elemento del tiempo. Déjame parar. Sé que estoy hablando demasiado, pero déjame detenerme en la noción del tiempo, porque ayudará a quienes intentan entender esto. El tiempo no es el mismo para todos los que aquí. Time is not the same for all the players here. This is not a game in which there's one unit of time. Esto no es un juego en el que haya una sola unidad de tiempo que todos deban seguir. Así que empecemos con los chinos. Para ellos ahora todo es relajado. ¿Por qué? Porque el tiempo está de su lado. Durante 30 años, cada año, China se ha convertido en un actor más grande, más rico y más poderoso en la economía mundial, año tras año. Y cada año, Europa decae en relación con China, y Estados Unidos queda rezagado en comparación con China. Cuando oyes a un estadounidense hablar de la agresividad de China, eso solo refleja su necesidad de presentarlo de esa manera.
Pero no tiene nada que ver con eso. Los chinos no necesitan ser agresivos. Estados Unidos tiene 700 bases en todo el mundo. Así fue como sustituyó a todos esos imperios después de la Segunda Guerra Mundial, convirtiéndose en el imperio unipoder universal. Los chinos simplemente crecen, y eso amenaza a ese imperio, claro. Pero los chinos tienen una base militar, los estadounidenses tienen 700. ¿Quién es el agresivo? Quiero decir, esto es infantil. Una vez que lo ves, los europeos tienen una noción del tiempo completamente diferente. Están apurados. De hecho, tienes a esa mujer Callas hablando con una expresión de satisfacción en la cara sobre controlar el ejército de Rusia. Eso es porque estás perdiendo la guerra. No estás ganando, estás perdiendo. Estás perdiendo gravemente. Y no hay fin para tus derrotas. Ya estabas perdiendo antes de tener ese trabajo. Has estado perdiendo durante todo el tiempo que lo has tenido y seguirás perdiendo. Y esto es muy doloroso para ti, lo entiendo. Pero el tiempo es su enemigo. Tiene prisa. Ella no quiere que el señor Trump tenga más tiempo para elaborar una nueva política. ¿Quieres saber cuál es el miedo profundo que tienen los europeos en el fondo de sus mentes? Es este: que la alianza entre China y Rusia se vuelva aún más sólida de lo que ya es, y que la desesperación de Estados Unidos ante lo que significa una alianza chino-rusa aumente. Y permíteme ser claro para que todos lo entiendan. La combinación de Rusia y China reúne a la principal potencia manufacturera del mundo y a uno de los dos países más grandes por población, 1.400 millones de personas. Rusia es el país más grande geográficamente, con diferencia, y cuenta con uno de los aparatos militares más desarrollados del mundo. ¿De verdad quieres construir tu futuro enfrentándote a ellos? ¿Qué te pasa? Y los europeos, si tienen algo de sentido común, pueden ver cómo los estadounidenses observan esta situación. Y entonces, ¿qué podría pasar? ¿Qué podría ocurrir si tienes una gran potencia, otra casi igual de grande y una tercera en declive? Las dos primeras resuelven sus diferencias a costa de la más pequeña. Eso ocurre constantemente en la historia humana. No digo que vaya a suceder así, pero si hay algo por lo que deberías preocuparte, sería por eso. Y una de las formas en que podría producirse un conflicto entre China, por un lado, y Estados Unidos por el otro, la potencia en ascenso y la potencia en declive, una de las maneras en que eso podría suceder está siendo anticipada por la propia guerra de Ucrania, porque se trata de una guerra por delegación entre esas dos potencias a costa del pueblo ucraniano. Mira lo que les ha ocurrido a ellos y a su país. Y lo que les ha ocurrido a ellos y a su país podría sucederle a toda Europa. Ese es el núcleo de comprensión que hay detrás de la búsqueda de chivos expiatorios. No es que Rusia represente ahora una amenaza tan grande, no la representa, ni tampoco en el futuro previsible. Pero en el fondo de tu mente, mientras afrontas de forma semiconsciente el auge de China, la yuxtaposición con Estados Unidos, te das cuenta de que no queda mucho para Europa. Así que más vale que idees un plan. No tienen ninguno. ¿Una estrategia? No veo ninguna. Una que implique relacionarse de nuevas maneras con Estados Unidos, por un lado, pero también con Rusia y China por el otro. Todavía hay suficiente riqueza en Europa. Aún les queda bastante después de 500 años. Tienen cosas que ofrecer, son ricos. Hay aproximadamente 300 millones de personas que son ricas, como en Estados Unidos, donde hay unos 300 millones de personas que son ricas, relativamente hablando. Eso es mucho. Es algo con lo que se puede trabajar. Pero vas a tener que deshacerte de todos esos líderes. No me refiero, ya sabes, a sus vidas. Esto no es un ataque personal contra ellos. Pero hay que apartarlos de sus cargos políticos.
y traer a una nueva generación de personas que entiendan lo que he estado intentando decir y que quieran sentarse con los líderes de China y Rusia, los líderes de Estados Unidos y sus aliados, para elaborar lo que el señor Putin, con razón, llama una nueva estructura pacífica de seguridad para todos en Europa. Tiene razón. Culparlo y gritarle por las cosas malas que ha hecho no cambia eso. En ese punto es la única manera de avanzar. De lo contrario, acabas con una guerra interminable, conflicto y un despilfarro de recursos en una carrera armamentística sin fin. Me parece evidente. Richard, mencionaste la victoria de Zoran Mamdani en Nueva York y lo que eso significa políticamente en Estados Unidos. Pero cuando observas la reunión entre Donald Trump y Zoran Mamdani, sientes algo diferente, porque estos dos se atacaban mutuamente antes de las elecciones. Y ahora, justo después, ves a Donald Trump sentado junto a Zoran Mamdani. Incluso cuando el periodista le preguntó a Zoran Mamdani si creía que Donald Trump era un fascista, él respondió que sí, sin ningún problema. Esto muestra, de algún modo, cómo la gente quiere formar parte del bando ganador. Exacto. Esta fue la jugada en el despacho oval. Creo, Richard, que este es el punto crucial para Europa. Si siguen esa dirección, estarán en el bando perdedor. Y ahí es donde Estados Unidos los dejaría, con todas las dificultades a las que se enfrentarán en un futuro próximo. ¿Ves algún indicio de que comprendan la realidad de los seres humanos? Que entiendan que este apoyo de Estados Unidos, que América esté en Europa, apoyando o cooperando con Europa, podría terminar debido a lo que está ocurriendo en el mundo hoy en día. Alemania es una de las mayores economías de Europa, impulsada por la energía rusa barata. Han cortado ese suministro y han dañado la economía alemana. Prácticamente la han destruido y siguen por el mismo camino. No lo sé. Si Alemania cae, ¿cómo va a beneficiar eso a Europa a largo plazo? Está bien. Déjame responder a cada una de las cosas que has dicho por turno. Tienes toda la razón. El objetivo y propósito de la reunión entre Zoran Mamdani y Donald Trump era escenificar un momento muy estadounidense. Es como si lo que estuviera en juego aquí fuera una carrera entre 3 o 4 personas que cada una quería ser alcalde de la ciudad de Nueva York. Y el señor Trump quiere ser un ganador. Se considera a sí mismo un ganador. Habla de sí mismo como un ganador. Insiste en que ha ganado, incluso cuando claramente no lo ha hecho. En este caso apoyó al señor Cuomo, que fue completamente derrotado por Mamdani. Así que está justo al lado del perdedor y necesita borrar esa imagen. Tiene que sustituir el haber apoyado a Cuomo, un gran error, por estar cerca del ganador. Tiene que identificarse con el ganador. Estoy trabajando con el ganador. Soy un ganador. Él es un ganador. Todos somos ganadores. Y de eso se trata. Nunca se tomó en serio la palabra socialismo, igual que fascismo. Por cierto, si escuchas a Trump, usa socialista, comunista y fascista como sinónimos. No los diferencia. Para él simplemente son gente malvada, mala, y ahí se acaba todo. No está interesado Mamdani. No sabe lo que Mamdani entiende por socialismo. No es consciente de las variedades de socialismo, nada de eso. Así que, como has entendido, simplemente de estar con el ganador. Somos ganadores, nos entendemos, nos ayudamos. Somos los ganadores en este mundo. Y así es como convierte la derrota en las elecciones de Nueva York en una ventaja. Y sabes, eso es inteligente. ¿Qué va a hacer gritarle al tipo? No tiene sentido, ¿verdad? Si quieres socavarlo, cosa que puede que haga, todo se hará discretamente de 100 maneras. Y luego, cuando llegue el momento adecuado, será público. Pero así es como se va a hacer esto. Y Zoran Mamdani sin duda lo sabe. No le llama a mí, lo aprenderé. Lo que le espera al señor Mamdani es una maravilla completamente distinta. Mamdani entiende que ahora es el nuevo socialista número 1 en la política estadounidense.
Al ganar en la ciudad de Nueva York y siendo joven, es mucho más importante de lo que Bernie Sanders puede ser, que es un senador mayor de un estado muy pequeño, Vermont, que no se parece al resto de Estados Unidos. Muy diferente, ¿de acuerdo? Y como se trata de la ciudad de Nueva York, ser alcalde es un cargo más importante que ser miembro del Congreso, como lo es Ocasio-Cortez. Y ella también es importante, pero de una manera diferente. Ahora él es la gran realidad. Así que lo que tiene que hacer es encontrar la manera de crecer y desenvolverse como socialista en un entorno hostil. ¿Qué tipo de socialismo puede promover y construir? ¿Qué significa la palabra? No es comunista ni nada por el estilo. Incluso su socialismo es muy moderado, siempre lo fue. Los socialistas democráticos, que es el nombre del grupo aquí, son con diferencia la organización socialista más grande de este país ahora. Pero una de las razones es que es tan moderada. Es como si dijeras que si introduces el socialismo, este es el socialismo más aceptable que podrías desear. Va a imponer un impuesto del 2% a los superricos. Bien, eso los deja siendo superricos, y no le da el dinero para transformar el país o la ciudad, ni nada por el estilo. Pero puede hacer cosas buenas y puede ser prudente, y se le da bien esto, mostrar a la comunidad, mirad lo que estamos haciendo aquí. Y como los demás, los republicanos y demócratas normales han sido tan malos gobernando, tan corruptos e ineficaces, él no tiene que hacerlo demasiado bien para hacerlo mejor. Te pondré un ejemplo que es lo mejor a lo que puede aspirar. Durante muchos años después de la Segunda Guerra Mundial, la ciudad industrial del norte de Italia, llamada Bolonia, una ciudad importante no tan grande en industria como Milán, pero casi, se encuentra en esa parte norte de Italia que está industrialmente desarrollada. Bolonia fue siempre una ciudad roja. El Partido Comunista de Italia dirigía esa zona. Siempre tenían la alcaldía, controlaban la ciudad, y una de las cosas de las que se cuidaban mucho era de evitar la corrupción. En el resto de Italia, todo estaba consumido por la corrupción, porque tal como se organizó el país después de la Segunda Guerra Mundial, el verdadero poder estaba en el Partido Comunista y en la resistencia a Mussolini y a los nazis. Pero Occidente, los Estados Unidos, no permitió que esas personas gobernaran, y en su lugar entregó el gobierno a quien pudieran comprar para hacerlo. Y así la corrupción comienza desde el principio, y nunca se detiene. Por eso, tener un gobierno limpio en Bolonia fue un logro tan grande que los habitantes de Bolonia, muchos de los cuales eran anticomunistas por la ideología de la Guerra Fría, siempre votaban a los comunistas, de todos modos. Y si les preguntabas por qué, sin corrupción, ¿de acuerdo? Él puede hacerlo. Señor Mamdani, no sé si lo hará, pero puede hacerlo. Y si lo hace, sería una manera muy inteligente de construir el socialismo. Hay socialistas por todo Estados Unidos, siempre han estado aquí. Quiero recordar a su audiencia, si no lo saben, que antes de la Segunda Guerra Mundial, antes de la Guerra Fría que comenzó en 1945, los socialistas y comunistas estaban por todo Estados Unidos. Hemos tenido cientos de alcaldes dedicados en ciudades que eran socialistas. El señor Mamdani no es el primero, en absoluto. Hemos tenido legislaturas estatales llenas de socialistas elegidos y también algunos comunistas. Esa es una de las razones por las que en la Segunda Guerra Mundial Stalin fue aliado de la Unión Soviética. Fue solo después de eso, la repentina inversión justo después de la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos se volvió contra su aliado, la Unión Soviética, y se dio cuenta de que tenía dos problemas. En primer lugar, el crecimiento del comunismo apoyado por la Unión Soviética a nivel mundial, y en segundo lugar, el poder de los comunistas y socialistas que se habían fortalecido mucho durante la Gran Depresión de los años 30. Entonces, ¿cómo se afrontaron estas dos amenazas para el capitalismo estadounidense? Se emprendió una guerra,
una cruzada anticomunista, que permitió destruir a los socialistas y comunistas dentro del país, cosa que se logró, y justificar la sustitución de los imperios europeos en todo el mundo diciendo, estamos trayendo democracia y libertad en lugar del antiguo horror colonial. Esta ideología hasta el día de hoy sigue haciendo que la gente piense así porque fue una cobertura ideológica perfecta para lo que Estados Unidos sentía que debía hacer. Y fue exitosa. Destruiste el socialismo. Así que lo que estás viendo con Mamdani es simplemente que está regresando. Toda esa gente sigue ahí. Incluso si han muerto, transmitieron esas ideas a sus hijos. Así que los socialistas de todo Estados Unidos, ya sabes, me buscan y hablo con ellos. Es parte de mi trabajo. Y están por todas partes preguntándose, si el señor Mamdani pudo hacer lo que hizo en Nueva York. Y no son musulmanes. Para ellos es simplemente socialismo. Pero podría ser protestante, católico o judío sin la carga adicional de ser musulmán. Si un musulmán puede hacerlo en una ciudad que tiene más judíos que cualquier otra ciudad de Estados Unidos, bueno, estás aprendiendo que el socialismo es aceptable. Bernie lo demostró, Ocasio-Cortez lo demuestra, y ahora él lo demuestra. Vas a ver cada vez más de eso. Incluso podrías ver, no sé si te diste cuenta, Nima, hubo un momento en que el señor Trump estaba denunciando a Mamdani cuando dijo, es un socialista, y luego Trump se corrigió. Dijo, no un socialista, es un comunista. Ese es el reconocimiento del señor Trump, el presidente, de que llamar a alguien socialista ya no tiene el mismo efecto que antes. El mundo está cambiando, e incluso él lo está entendiendo. Eso es lo que está ocurriendo ahora. Y en todo esto, los europeos, ya sabes, termino hoy donde empecé. Es muy, muy triste. Pero no vas a afrontar tu problema, tu declive, tu pérdida de la posición en el mundo que tuviste durante 500 años. Y recuerda, no perdiste esa posición por lo que otros te hicieron. La perdiste porque la forma en que actuaste en esa posición se socavó a sí misma. Recuerda a uno de tus grandes pensadores, Hegel, todo es internamente contradictorio. Te hiciste rico y poderoso con tu imperio colonial, pero también construiste a tus propios sepultureros. Construiste las instituciones que ahora te desplazan. Así es la vida, creces, tienes hijos y luego desapareces, y tus hijos toman el relevo. Doloroso, pero es la realidad, y Europa lo está viendo ahora. Mi única súplica, y lo digo de verdad, creo que ya te lo conté. Mi padre era francés y mi madre alemana. Hablo francés y alemán. Nací en Estados Unidos y he vivido y trabajado aquí toda mi vida. Pero una parte de mí sigue siendo europea. No quiero que Europa desaparezca. No quiero que Europa decaiga. Pero con el tipo de liderazgo que tienen ahora, que quiere ir a la guerra demonizando a Putin porque no tienen un Stalin, transforman al señor Putin en uno, y eso no resuelve nada. Es el acto desesperado de alguien que se está ahogando. Estaríamos mucho mejor con líderes que quisieran sentarse y llegar a un acuerdo. Tengo que decirte que, en ese sentido, el señor Trump, con todos sus terribles defectos, les lleva ventaja, y eso también debe molestarles en cierto modo. Sí, exactamente. Muchas gracias, Richard, por acompañarnos hoy. Un gran placer, como siempre. Sí, muy interesante. Y gracias por tu programa y por asegurarte de que la gente de todo el mundo pueda escuchar algo un poco diferente de lo que aparece en el periódico cada mañana. Gracias, adiós. Bye. See you.